Furio Giunta era un personaje que parecía algo impredecible y complejo. Tenía una naturaleza muy reservada y estoica. Cuando aparecía en una escena, podía ser un encantador caballero italiano de buen corazón o alguien despiadado y violento. Cuando apareció por primera vez en el programa, algo en él parecía bastante carente de emociones, pero a medida que pasaba el tiempo, uno podía ver realmente un lado más profundo de él. Vimos que tenía un lado más humano en un proceso que puso a prueba su lealtad hasta el límite. Asimismo, desde su primera aparición vimos lo leal que es con su grupo y sus superiores. Hasta Tony se sorprende. Es probable que llegara a pensar que tal vez ninguno de sus hombres haría algo así por él, y a medida que el programa avanza, se deja más claro que efectivamente no lo harían. Así que Tony, con tal de tener a alguien así de leal, hace un trato con Annalisa para llevárselo a Estados Unidos, y Tony les bajará el precio de los autos. Y sí, Furio se supo adaptar un poco a Estados Unidos y demostró ser bastante útil. Además, era un buen contraste con los italoamericanos que no son ni fuertes ni silenciosos, cosa que a Tony le gustaría hacer. Su carácter europeo es evidente y causa una pequeña conmoción en los hombres de Tony, sobre todo con Pussy. Y en el segundo capítulo, en donde apareció Furio, demostró lo útil y eficiente que puede ser. Su violencia en el burdel es impactante y dramática. Destroza y golpea sin hacer distinción entre jóvenes o viejos, hombres o mujeres, etc. Nada que ver con la visita que hace Chris al mismo lugar. Todo fue más tranquilo. Pero en la temporada 4, al enamorarse de Carmela, le empieza a mostrar la atención que Tony no le da, y Carmela también empieza a sentir cosas por Furio. Hasta él se da cuenta de la insensibilidad de Tony con su esposa cuando la ve con otra mujer. Pero también es en esta temporada en donde acepta que ya no se siente como en casa en Estados Unidos. Eso se demuestra cuando regresa del funeral de su padre en Italia y contempla con disgusto las calles estadounidenses llenas de publicidad. Y en unos capítulos después, luego de que estuviera a punto de matar a Tony, se va a Italia, también dejando a su eterna enamorada. A algunos espectadores les gustó que dejara de aparecer, porque todos los demás personajes de la serie tenían momentos de claridad y luego casi inmediatamente se daban la vuelta y tomaban la decisión equivocada. Furio era el único con sentido común, o lo más parecido que se podía tener en ese contexto, y el único hombre hecho y derecho que realmente se preocupaba por el honor y la familia en lugar de ser un hipócrita. Pero a pesar de todo eso, su partida dejó con muchas dudas a Tony, porque se fue sin avisarle a nadie, y luego de esto no se supo nada más de Furio, quien, a pesar de ser un personaje muy querido, su historia se dejó de lado abruptamente como otras tramas, como la del ruso de Pine Barrens, Janice con la mafia rusa o el supuesto asesino del padre de Chris. Pero hay que tener en cuenta que no hay ninguna indicación real sobre si Furio está vivo o muerto. Muchos creen que está muerto después de que Carmela le dijera esto a Tony. The last year, I have been dreaming and fantasizing and in love with Furio. Every morning when he'd come to pick you up, I would look forward to it all night long in bed, next to you. Those nights when you were actually in the bed. And he would ring the doorbell. I felt like my heart would come out of my chest. He would smile, and we'd talk, and then you would come down the stairs. And I felt probably like someone who was terminally ill, and somehow they managed to forget it for a minute. And then it all comes back. Pero como se dijo recién, realmente no hay ninguna pista de que esté muerto o vivo. Ahora intentaré dar una respuesta sobre su paradero, a pesar de que haya dos opciones bastante plausibles, pero digo desde ahora que no hay ninguna que indica que esté muerto, aunque Tony haya declarado lo siguiente. Yet you were modern enough to use a cell phone to call Italy and every other fucking place to threaten the guy's life. Well, that's right. Certain people see him. He's a dead man. La primera opción que tenemos es que Furio, después de huir, volvió a trabajar a una finca de aceitunas u olivos, porque él mismo dijo que cuando era joven le gustaba trabajar ahí. Nunca había sido tan feliz de trabajar en un lugar, hasta tenía que contener las lágrimas
cuando entraba en un restaurante en Estados Unidos que olía a aceitunas, porque le recordaba la finca. I worked there alone, growing olives. My hands in the dirt, the hot sun. Es una teoría interesante, y es posible que haya vuelto a trabajar en un lugar así, pero personalmente no lo creo, porque una vez que te unes a la mafia, no hay salida. Por lo tanto, la única opción que nos queda es que haya vuelto a trabajar para Annalisa y Tony jamás llamó para amenazarlo como le insinuó a Carmela, porque sería el hazmerreír de la mafia de Nápoles y nunca probarían el asesinato de Furio. Es probable que hasta ignoren sus insignificantes y pequeñas llamadas. La familia de Nápoles veía a Tony y a los demás como payasos y no los tomaban muy en serio. Básicamente, no les tenían miedo ni respeto, así que Tony le dijo eso a Carmela para intentar reafirmar su dominio sobre la situación y mostrarse rudo. En conclusión, Tony no tiene influencia en Italia, es un aspirante italiano que ni siquiera entiende la mitad de su propia cultura, ni siquiera sabe el idioma y tampoco come comida típica del lugar todos los días. Nunca podrá tener alguna vez la influencia para convencer a los verdaderos italianos de que maten a uno de los suyos. Furio probablemente se mantuvo discreto al principio, antes de regresar a su antiguo puesto en Nápoles, y se dio cuenta de lo ridículo que es el grupo de Nueva Jersey en comparación con la familia de Nápoles. Y bueno, si Johnny Sack no pudo matar a Ralph por el chiste que hizo de su esposa, Tony definitivamente no podía matar a Furio por estar enamorado de Carmela. Asimismo, Furio jamás cruzó la línea, ni siquiera besó a Carmela, se mantuvo respetuoso en todo momento. La única línea que estuvo a punto de cruzar fue cuando estuvo a punto de matar a Tony. Pero insisto, en Italia, a Tony jamás le iban a hacer caso por lo insignificante que es para ellos, como dijo Phil Leotardo alguna vez. Historically, Carmine always said the Sopranos are nothing more than a glorified crew.